gustaría hablar desde la confianza porque ese tema sensible lo requiere. Esto es resultado de una reflexión y sobre todo de mis experiencias positivas o negativas, de encontrarme con dudas y preguntas que hacían tambalear mi fe, mis hábitos y lo que hacía cada fin de semana. Por eso es que me gustaría compartírtelo y que tú comprendas que finalmente puedes estar de acuerdo conmigo o no. Pero es importante que al menos consideres que lo que te voy a decir puede ser un poquito de verdad y tú lo complementes con algo. Finalmente, escúchalo todo, escudriñalo, investígalo y después tú ten tu propia reflexión personal, tus propias dudas, tus propias preguntas, y si llegas a las mismas conclusiones, pues qué bien. Si no llegas a las mismas conclusiones y las quieres compartir, pues también súper bien, porque así podemos entre todos crear realmente un concepto necesario. ¿Qué es la iglesia? Y esa es la pregunta fundamental. Para mí un tiempo la iglesia fue una familia disfuncional a la que tenía que aceptar y amar a pesar de todo, siendo que eran tan diferentes a mí, me prohibían muchas cosas y al contrario, eran más un peso que una ayuda para mi vida. Después de un tiempo, cuando vine a otro país, me di cuenta que la iglesia podía ser otra cosa, que realmente la iglesia podía transformarse, que la iglesia podía evolucionar y sobre todo podía hacerse más accesible y más humana. Para mí la iglesia era ese lugar de tradiciones donde era muy complicado hacer todo, donde había una burocracia impresionante. Cuando me di cuenta que esas iglesias se habían quitado todo ese tradicionalismo, se habían quitado todas esas cosas que estorbaban y se habían dedicado a las relaciones humanas, al acercamiento entre personas y sobre todo a ese momento donde tienes que amar a la otra persona en los momentos difíciles y en los momentos buenos, a la aceptación. Surgieron muchísimas dudas, como la vestimenta, como el horario, como la liturgia, ya que yo estaba acostumbrado a un cierto tipo de iglesia y quieras o no me chocó un poco, aunque después no me costó nada adaptarme, la verdad. Y llegó la pregunta complicada: ¿cuál es el centro de la iglesia? ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Es un centro de reuniones? ¿Es un club social? ¿Es un lugar de adoración? ¿Es un templo? ¿Qué es la iglesia? Y me di cuenta que en realidad no era una cosa o la otra, sino eran todas juntas y que cada uno aportamos algo a ese centro donde nos estamos reuniendo fin de semana con fin de semana. Ponte a pensar, nosotros nos han dicho que la iglesia se va o que es la casa de Dios y nosotros vamos a adorar a Dios en ese lugar. Hemos hecho de la iglesia un lugar de adoración vertical donde yo voy y me encuentro con Dios. Por tanto, todo lo que me moleste de encontrarme con Dios en ese momento horizontalmente yo al cielo, entonces me estorba. Eso significa que la reverencia por eso es que tiene que estar todos en silencio y tengo que estar yo concentrado para llegar. No me importa lo que pase al lado, no me importa la comodidad de la otra persona, no me importa si la otra persona sufre y me importa mucho si la otra persona viene mal vestida porque me interrumpe mi concentración de acercarme a Dios. De esta manera hemos hecho un centro de adoración muy egoísta e individualista, donde yo voy a encontrarme con Dios. Y la pregunta es, ¿realmente la iglesia se va a encontrarse con Dios? Porque en realidad yo me encuentro con Dios todos los días, mientras que me ducho, mientras estoy en el baño, mientras que cocino, mientras estoy en mi cuarto, mientras que oro en ese momento tan especial de mi día. Yo me encuentro con Dios en todo momento. De esta manera, entender que tú vas a la casa de Dios a encontrarte con Dios una vez a la semana, lo que hace es que cuando tú vas tienes el 100% de Dios y cuando tú sales vas retrocediendo o vas bajando el nivel en que te encuentras con Dios. Esto hace cristianos que solamente se concentren en un día, donde yo estoy ahí y me porto muy bien, pero como estoy afuera y no está Dios realmente ahí, por tanto hago lo que se me da la gana. Y no significa que tiene que ver con hacer o dejar de hacer, sino cuál realmente es la función de la iglesia. La iglesia en realidad nace con la intencionalidad de unirte con tus hermanos para realmente adorar a Dios en comunidad. De esta manera la iglesia deja de ser la casa de Dios. Porque si hablamos de la Biblia y de teología, llega un momento donde Pablo dice: tú eres templo del Espíritu Santo. Y realmente es una traspolación desde el templo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, donde dice que tú eres el recipiente donde Dios se manifiesta y donde tú puedes conectarte con Dios. De esta manera, cuando tú vas a ese lugar de reunión que le llamamos iglesia, es cuando muchos templos del Espíritu Santo, muchas casas de Dios se reúnen y hacen solamente una casa, pero la hacen en comunidad. Tú al final de cuentas en tu casa te puedes encontrar con Dios, pero cuando vas a la iglesia tienes la intención de encontrarte con otras personas y hacer una colaboración y una comunidad de adoración. De esta manera yo no voy a la iglesia a encontrarme con Dios, de esta manera yo voy a encontrarme con mis hermanos para adorar a Dios. Y esto es un cambio fundamental, porque ahora si yo voy bien vestido, mal vestido, si yo grito por la iglesia, no grito, la música y todo lo demás gira en torno a la hermandad y la comunidad y no a Dios. Esto quiere decir que el centro de la iglesia no es Dios, es el ser humano. Pero no te asustes, estamos hablando no del ser humano individual, yo, ególatra, sino al contrario, el otro. Vamos a ponerle que el centro de la iglesia es el otro. Yo busco por tanto la comodidad de el otro. Yo busco que el otro pueda encontrarse con Dios. Yo busco que el otro pueda estar bien y sobre todo se sienta recibido y a gusto en esta comunidad.
Porque cuando tú pones al otro como prioridad y en el centro, estás poniendo realmente a Dios y a Jesús. Jesús te lo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pon en el centro de tu vida a Dios, amando a los demás. Los demás son la herramienta en la que tú puedes amar a Dios. Y de esta manera podemos hacer lo que se dijo en Juan 17, los conocerán cuando vosotros os améis. Y esto es fundamental, entender que el amor al prójimo es la manera en que nosotros podemos ser conocidos en el mundo. Que una comunidad de personas tan diferentes, con nacionalidades tan diferentes, con cortes de pensamiento tan diferentes, con visiones diferentes, pueden estar unidos solamente con un factor: Jesús. Entender que tenemos que amarnos con nuestras diferencias y sobre todo respetarlas, potenciarlas y ayudarnos mutuamente a crecer a un mismo nivel, no al mismo lugar. Se ha encendido la luz porque de repente el sol dio hacia esta habitación. No sé si fue por lo que estaba diciendo o no, pero es importante que entendamos que la iglesia tiene que cambiar. Pero no tiene que ver con formas, sino con el fondo. Porque da igual si es una iglesia conservadora o liberal, si tocas instrumentos, si lo haces de esta manera, si lo hacen estos horarios, si van vestidos de esta forma o de otra. Lo importante es que se amen con todo su corazón y que entendamos cuál es el objetivo de la iglesia. Amar al mundo y amar a las personas que llegan, recibirlas y aceptarlas como son, con todo lo que son y no intentar transformarlas o querer que lleguen hacia el lugar donde yo he llegado porque yo creo que eso es lo correcto, sino amarlas, respetarlas y caminar juntos a pesar y gracias a nuestras diferencias. Por eso es que no importa dónde estés, tienes que animar a tu iglesia a investigar, a meterse, a profundizar en este tema sobre cuál es el objetivo de la iglesia, por qué están ahí, definirse y sobre todo ver cuál es su objetivo, perseguir eso y transformarse, porque llevamos mucho tiempo con la iglesia empolvada, pero tenemos que descubrir realmente cuál es nuestro objetivo y ahí las cosas empezarán a cambiar. Yo te animo a que le eches muchas ganas donde quiera que estés y sobre todo que vayas con tus líderes, que vayas con las personas y que te des cuenta que la iglesia eres tú, porque tú te encuentras con Dios toda la semana. Y el objetivo de reunirse una vez a la semana es unirse en comunidad. Y la comunidad completa tiene que decidir qué rumbo decide tomar. Porque la iglesia somos todos. Y en diálogo tenemos que crecer y llegar a la conclusión de qué es la iglesia para nosotros, cuál es su objetivo y hacia dónde vamos. Porque el centro no soy yo, no es Dios, es el otro. Y cuando pongo al otro, pongo a Dios en el centro de la iglesia. Muchas gracias por escucharnos en este tema sensible. Si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en dejarla aquí en los comentarios. Este video es parte de una semana muy especial que ha tenido nuestros amigos de BAC en México, que justamente están definiendo lo que es la iglesia. Por eso es que quise hacer este video y esta semana hemos subido muchos contenidos que tienen que ver con la iglesia. Por favor, pásate por nuestro Instagram, antídoto_off, o por nuestro Twitter, por nuestro Spotify, que tenemos podcast. Hemos subido un podcast súper interesante sobre este tema, donde profundizamos incluso más en esto. Si quieres escucharlo, por favor, búscanos ahí, o también lo tienes en podcast video, en un video anterior. Pues muchas gracias por escucharnos, gracias por dedicarnos este tiempo y sobre todo por seguirnos, porque cada vez somos más y estamos súper contentos de que esta comunidad crece. Pues nada, hasta la próxima y nos vemos hasta el siguiente antídoto. Hasta luego.